Fue el preparador físico de un equipo que hizo historia en Defensores de Cambaceres. Los jugadores hablan muy bien de él y él hoy en día se encuentra en la ciudad de Guadalajara, en México, haciendo su carrera de profe y hoy nos recibe precisamente desde México. Es un gusto hablar con vos. ¿Cómo andás, Luis? Luis Canay. Gabriel, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por este contacto. Un gusto estar con vos acá. Bueno, antes que nada, preguntarte cómo está la situación ahí en México. ¿Estás ahora en Guadalajara? Sí, bueno, obviamente que el tema de la pandemia fue un tema bastante, y es un tema bastante complejo. Acá en Guadalajara, por suerte en lo que es Jalisco, en el estado de Jalisco estuvo bastante controlado, o sea, no tuvimos muchos casos como en Ciudad de México y sobre todo en la frontera, Tijuana, Juárez, ahí estuvo bastante complicado, y está complicado obviamente. Pero bueno, acá en el centro del país como que estamos un poco más tranquilos. Hay una flexibilización, no hay una cuarentena estricta, pero la gente sí se ha manejado con mucha responsabilidad y creo que eso ha permitido que los casos no sean tan abruptos como en Ciudad de México, ¿no? A esta altura ya empezaron a bajar los casos. Sí, bueno, acá en lo que es Guadalajara y lo que es Jalisco, sí, es como que esa curva empezó a bajar. Ya los hospitales están a un 20%, que era uno de los temores que había, ¿no? Que las camas estén ocupadas en un porcentaje alto. Entonces, obviamente que eso indica de que esa curva está descendiendo. Y en México, en Ciudad de México, es bastante complejo el tema, porque bueno, siempre está el tema político de por medio, no se sabe si las cifras son reales, no son reales, y bueno, entre todo esto, digamos que en ciudades de densidad tan grande como Ciudad de México, estamos hablando de una ciudad de 23 millones de habitantes, ¿no? Es impresionante. Y bueno, obviamente que es mucho más complejo el tema. Luis, ¿y qué cosas están habilitadas ahora? ¿Qué cosas se pueden hacer y qué otras todavía no tienen la autorización sanitaria? Bueno, acá en Guadalajara, por ejemplo, los que son restaurantes están abiertos, todo lo que tiene que ver con lugares de ropa, vestimenta, están abiertos de lunes a viernes. Los fines de semana los shopping están cerrados, porque digamos es cuando más gente va a los shopping, entonces funcionan de lunes a viernes. La actividad física se puede realizar en los parques sin ningún inconveniente. Lo que sí no está habilitado todavía son los gimnasios. Los gimnasios sí todavía están teniendo una demora con respecto a esa habilitación. Obviamente por el tema de protocolos, no se ponen de acuerdo entre los dueños y las cosas que tienen que realizar, modificar para poder atender a la gente, sobre todo lo que es espacios que hay que tener. Y bueno, creo que ese es el ámbito que todavía está un poco atrasado, ¿no? Pero el resto prácticamente te diría que hay mucha actividad aquí en Guadalajara. ¿Cuánto hace que los equipos comenzaron ya con los entrenamientos? Mirá, nosotros terminamos el 13 de abril, fue cuando comenzó todo esto, estábamos en la fecha 10 del torneo y tuvimos 10 semanas estuvimos trabajando por vía Zoom, tuvimos una preparación de 5 semanas y ya va por la fecha 4 del torneo. Así que prácticamente esta es la semana 10 que están trabajando los equipos. O sea que la verdad que hubo muchos casos, hay que decir la verdad. Nosotros hay un hisopado una vez por semana y en nuestro equipo, por ejemplo, tuvimos 12 jugadores en diferentes etapas, pero sí hubo mucha cantidad y gente también. De los 4 utileros, 3 estuvieron con COVID. Nuestro técnico, nuestro entrenador, uno estuvo con COVID. Así que fue bastante complejo y yo veo que todos los equipos han tenido un promedio alto en México de cantidad de contagios. Más allá de los protocolos, de la manera de viajar, no se concentra, casi todos los equipos viajan en charter para no estar en vuelos comerciales y sin embargo el porcentaje fue muy alto. Por eso a mí me llama la atención cuando vi las últimas evaluaciones de Argentina de los equipos, que el porcentaje de contagio fue muy bajo, había 1 o 2 por equipo. Exactamente, digamos sí. que realmente la relación, digamos, porque es una comunidad muy parecida con respecto a los manejos de protocolo. Entonces digo, eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque prácticamente en todos los países, hablando con colegas que trabajan en diferentes lugares, han tenido la misma cantidad de porcentaje en el plantel. Prácticamente 50% en todos los equipos han tenido COVID. Y en Argentina, en el arranque, en el primer evaluación, fue muy bajo, ¿no? Hablamos de COVID y más allá de casos de personas mayores o con otras patologías, no han sido situaciones graves. No, prácticamente todas han sido asintomáticas. En el caso de nuestro equipo fue todo asintomático.
lo único que han perdido el gusto, el olfato, y en 2 semanas prácticamente ya en la prueba de las 2 semanas ya estaban negativos. La Argentina recién no ha sido tan fuerte. La Argentina recién están volviendo a entrenar. Vos que de esto conocés y mucho. ¿Cuánto tiempo se necesita para poner a un jugador en ritmo de competencia después de semejante parate? Sí, yo lo que venimos diciendo y hablando con los colegas, hoy con la posibilidad que tenemos de estar tan conectados en diferentes lugares del mundo, y obviamente que nosotros empezamos antes que todos a entrenar, y obviamente fui bastante requerido por colegas de Argentina preguntando cómo habíamos hecho, ¿no? Y yo lo que les decía es que depende de lo que hayan hecho durante este tiempo de pandemia. Lo que tiene mucho que ver es el trabajo que han realizado en la casa de los jugadores, de qué manera han entrenado en estos 5 meses. En función de eso es la pérdida de forma que han tenido, y es el plan y el programa que van a realizar de aquí para adelante. Lo que sí yo encontré, que eso sí lo compartí con muchos colegas, algunas lesiones en lugares que antes no había, sobre todo lo que es recto anterior, en los cuádriceps. Los primeros golpeos después de 4 meses es una musculatura que sufrió bastante. Entonces, digamos que tuvimos que hacer algunas modificaciones metodológicas, sobre todo en lo que es golpeo, ¿no? Empezamos trabajando, como siempre, una progresión un poco diferente a lo que habitualmente hacíamos. Todo lo que es definición, todo lo que es terminación, tuvimos que hacerlo después de la segunda semana o tercera semana. Muchos hablan de 5 o 6 semanas, ¿eso sería lo ideal? Sí, eso sería lo ideal, pero yo digo que la diferencia la va a sacar aquel equipo. Esto lo hablaba con Agustín Buscaglia, habló mucho con él, con el profe de Argentinos Juniors, y que la diferencia estaba en el trabajo que hicieron durante la pandemia. Yo creo que ellos hicieron un muy buen trabajo y creo que se va a ver. Y no sé el resto de los equipos cómo han trabajado, no sé en el caso de Estudiantes, no sé el caso de Gimnasia cómo han trabajado, pero yo sé que hay equipos que no han parado de trabajar. Vía Zoom han hecho todos los entrenamientos, han hecho un seguimiento de los entrenamientos, y eso creo que los va a poner en un lugar de ventaja. Luis, ¿cuántos años llevas allá en México? Te afianzaste mucho en esa ciudad, en ese país. Y ya llevamos 15 años viviendo acá. La verdad que toda una aventura. Empezamos con una idea de venir por un año, ver qué pasaba, conocer un poco inquietudes. Siempre me gustó el fútbol mexicano, me pareció un fútbol muy dinámico. Yo entendía que por ahí la preparación física podía tener, digamos, algo importante dentro de este fútbol, y bueno, realmente no me equivoqué, y tuve la suerte de alguna manera en el camino encontrar un técnico muy exitoso acá en México como Rubén Romano. Trabajé con él alrededor de 10 años, entonces digamos que mi mayor carrera acá en México lo hice con él. América, Atlas, Santos, Morelia, Tijuana, bueno, Puebla, un recorrido bastante amplio. Y hace 3 años que estoy trabajando con otro cuerpo técnico. Rubén se empezó a dedicar a otros tipos de actividades, medio como que tomó un par de años sabáticos, ya cansado un poco de tantos años de estar trabajando. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con Salvador Reyes, que es un técnico muy reconocido acá en México, y esta última temporada tuve la invitación de Luis Fernando Tena, que es el técnico que fue campeón olímpico con México, con la selección mexicana, digamos que es con el mayor logro deportivo que tiene México. Bueno, un técnico de una trayectoria increíble, y la verdad que haber trabajado con él en esta época fue algo como la frutillita del postre, digamos, que fue muy buena en estos 15 años. ¿Y la idea es seguir en México, o en algún momento te pica el bichito de decir me vuelvo para el país? Me estoy volviendo siempre, Gabriel, siempre pasa lo mismo. Sí. Estoy buscando siempre la manera. Argentina es algo que obviamente que mi ciudad me tira mucho, me tira a la ciudad de La Plata, me tira a nada, me tira. Es algo que es el lugar donde prácticamente me he formado. Vos sabés muy bien que mi inicio fue en Cambaceres, y siempre vuelvo al mismo lugar. Yo no hay vez que, y me has visto, cada vez que estoy en Argentina, juegue con quien juegue Cambaceres, siempre voy a ver el partido, voy a verlo a Cambaceres, siempre. Como que uno está muy ligado al club, afectivamente. Pero bueno, yo creo que una carrera de tantos años acá me es muy difícil por ahí encontrar un ámbito en Argentina. Acá la verdad que siempre digo vuelvo, ahora estoy intentando volver ahora que terminamos el contrato acá en Chivas, y bueno, ahora no puedo volver por el tema de la pandemia, pero obviamente que sé que voy a estar un par de meses, y cuando suene el teléfono en México, otra vez vamos a estar acá trabajando, seguro. Luis, recién nombraste a Cambaceres, un club donde empezaste como arquero primero. Así es.
Sí, esas cosas del destino, la verdad, cuando yo llego en el 86, de la mano de Don Miguel, yo quedo libre en Gimnasia y Don Miguel me va a buscar, y la verdad que en ese momento, con la desilusión de haber quedado libre del club, donde me hice toda la carrera, hice toda mi vida desde infantiles y juveniles, obviamente cuando llegué a Cambaceres empecé mi segundo amor, otro camino, digamos, que me permitió en poco tiempo encontrarme con mi carrera, ¿no? Cuando Daniel me invita a ser parte de su cuerpo técnico, Daniel Arrambide, en esta historia tan linda que terminó tan bien, ¿no? Yo recuerdo que me vino a buscar un domingo, había terminado el torneo, nosotros perdemos la final contra Argentino de Rosario en cancha de Estudiantes, perdemos esa final y a los pocos días, un domingo de lluvia, me va a buscar Horacio Aldonate a mi casa. Y estaba esperándome en el auto, me estaba esperando Daniel, diciéndome qué quería hacer, si iba a seguir atajando o quería ser el preparador físico del equipo. Cuando me dijo así, dijo, ni dudé. Digo, ¿pero es serio? ¿Me estás hablando en serio? O, no, nosotros queremos que sea nuestro preparador físico. Si querés seguir jugando, no hay problema, tu lugar lo tenés, pero queremos que sea nuestro preparador físico. Y yo le dije, ni lo dudo, este es el sueño de mi vida, y lo más difícil para mí era trabajar con compañeros, porque ser preparador físico a los 25 años, yo tenía 25 años, entonces era un desafío muy grande para mí. La mayoría del plantel habían sido compañeros míos hasta hace una semana, y pasar a ser su profe era un desafío muy grande. Pero creo que, bueno, siempre estuve convencido de lo que quería, siempre sabía dónde quería llegar y no quería desaprovechar esa oportunidad. Y creo, siempre hablo con Daniel, con Chirola permanentemente, soy un agradecido en cada lugar que puedo, siempre le agradezco que me abrió las puertas a esta profesión. Si no hubiese sido por él, yo no estaría en el lugar que hoy estoy, más allá de la capacidad de Daniel Arrambide como técnico, que para mí es uno de los técnicos que más me marcó y que más aprendí, y a la distancia sigo recordando cosas y enseñanzas que vi en él, en ese equipo. Yo creo que ese equipo fue por su jugador y también por el manejo de Daniel Arrambide. Creo que son dos cosas que se conjuntaron, y bueno, obviamente que tengo un recuerdo maravilloso de esa época. Empezaste dirigiendo ese equipo y mejor no te podía haber ido, porque fue un equipo que marcó historia en el ascenso, y ni hablar en lo que es la historia de la institución, porque fue su primer ascenso a la B Metropolitana. Sí, yo lo recuerdo todo de una manera, lo tengo algo muy fresco todo, Gabriel. Cada cosa fue tan intenso lo que hemos realizado. Yo me acuerdo cuando estaba terminando la primera parte del torneo, que ya era en diciembre, y en una reunión con Richone fuimos a hablar que queríamos hacer una pretemporada. Nos miraba con una cara como diciendo, José, ustedes están locos, dice, una pretemporada en un equipo de la C no tiene sentido. Entonces lo que yo le planteaba en ese momento a José era que nosotros teníamos que sacar una diferencia en los últimos 10 partidos que quedaban, y nos parecía muy importante hacer este tipo de concentración. Se hizo el esfuerzo, recuerdo, nos acompañaste, Gabriel, estamos en el mismo lugar que estaba, estamos en el mismo lugar que estaba en ese momento Argentino Junior y Lanús haciendo la pretemporada, y Cambaceres. Había 2 equipos de primera división realizando la pretemporada, y Cambaceres. Entonces, digamos que rompimos paradigmas en ese momento. Creo que fue algo revolucionario para la divisional, y bueno, obviamente que después los resultados se vieron y tuvimos la posibilidad de tener ese logro tan maravilloso, y de la manera que jugaba ese equipo, que realmente creo que si quedó en la memoria de la gente, lo que más quedó en la memoria, más allá del título, es cómo jugaba ese equipo. Creo que eso fue algo que nos identificó. ¿Qué recuerdos te trae esa tarde de Junín, el día que se consigue el logro? No, muchísimo. El recuerdo más fuerte que tengo es ir cuando termina el partido, me voy para el lado donde está la gente, y muy fuerte este momento, y lo veo a mi papá, sin saber que estaba ahí. Yo no sabía que había viajado. No, eso fue muy fuerte. También fuerte eran las piedras que caían. No, fue impresionante, ¿no? Sí. No podíamos salir, tuvimos, 20, 25, 30 minutos, amagamos para salir y no podíamos salir por ese túnel, que eran impresionantes, pero en ese momento no nos importaba nada. Realmente la felicidad que teníamos de ese logro, desde la humildad, desde el sacrificio, con un grupo, la verdad, un grupo excelente,
yo tengo la suerte de estar conectado con cada uno de ellos y nos comunicamos permanentemente. Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp con ese grupo, y cada vez que voy a Argentina siempre me invitan a ir a alguna comida, algo, y estamos siempre juntos y recordando cada momento de esa temporada, ¿no? Porque muchos de esos jugadores destacan el compañerismo que había, el gran grupo humano que se había formado, que es fundamental para cada logro que se pueda obtener. Yo siempre hablaba lo mismo, ¿no? Yo le decía a Checho, bueno, a Aragón, que era la gente más de más peso en el grupo, en Bellomo. Hablaba con ellos y yo les decía que ellos me ayudaron muchísimo, porque yo era muy joven, y obviamente que el respaldo que ellos me dieron a mí para poder manejar ese grupo, para mí fue muy importante. Entonces yo me apoyaba mucho en eso. Entonces ellos tenían, la verdad, eran líderes muy positivos, muy positivos. Y cuando alguno se descarrilaba, ellos enseguida cumplían esa función de meterlos dentro de lo que era la tónica del equipo y no perder de vista el objetivo que teníamos. Por eso la diferencia que sacó ese equipo era una aplanadora. ¿Y hay alguna historia particular del día a día que recuerde de ese equipo? No, y mira, tengo miles y miles de historias, y siempre recordamos. Yo creo que tenemos mucho tiempo, o sea, viste, generalmente en ese momento, cuando la CB ibas, entrenaba 2 horas y te ibas a tu casa, ese equipo llegaba temprano a entrenar, nos quedábamos 2 horas después del entrenamiento, siempre haciendo algo, haciendo cosas productivas. Bueno, en el gimnasio ese improvisado que habíamos armado ahí debajo de la tribuna, y siempre esas anécdotas de querer estar y no querer irse. Recordá que había muchos jugadores que eran de Buenos Aires y que en muchos casos ha pasado que vienen, entrenan, terminan entrenamientos y se iban volando. Estos se quedaban ahí, comíamos ahí a veces, pedíamos algo para comer, buscábamos algo de compartir, digamos. Era un grupo que le gustaba estar mucho tiempo juntos. Creo que disfrutaban de eso. Y a mí realmente siempre, y bueno, Daniel estaba muy cercano a ellos, porque Daniel también hacía poco que había dejado de jugar, también digamos que tiene una cercanía con el grupo muy grande. Y creo que a mí lo que me llamó mucho la atención, sobre todo lo que fue esa pretemporada, que siempre pedían más, como que yo era nuevo, mi primera experiencia, con toda esa inexperiencia que uno tiene como joven, de querer hacer todo junto, todo de una vez. Muchas cosas que a la distancia veo que hice, digo, qué barbaridades que hice. Pobre conejillos de indio, que los maté, pobrecito. Pero bueno, ellos tienen un buen recuerdo de esa etapa, y creo que lo que me llevo es eso, ¿no? El esfuerzo que ponían y cómo trabajaban en ese vivero. Recuerdo las pasadas interminables que hacíamos, y la verdad que es un muy buen recuerdo que tengo. Luis, y a la distancia, viendo cómo está el club ahora, ese título, ese ascenso, ¿cobra más valor, más trascendencia? Y la verdad que sí, porque imagínate que 30 años de que estamos hablando, 29, 30 años, y ver el club como está, digamos que nosotros éramos unos adelantados. Está bien, teníamos un apoyo muy importante, que era el de José. Hay que entender que José realmente tenía el club muy ordenado, muy organizado, teníamos absolutamente todo lo que tenía que tener un equipo de elite, porque para el momento, la verdad, yo no sentía que era un equipo de tercera división de la AFA, porque realmente viajábamos muy bien, teníamos la posibilidad de concentrar cuando había que concentrar. Bueno, digamos, siempre el apoyo económico. Era un club que siempre estaba al día en los jugadores, tenían buenos premios, digamos, cosas que hoy no existen en la divisional, no existen, es algo inexistente. Entonces, digamos, ver todo esto 30 años después, realmente creo que tiene un valor agregado. Y yo creo que se conjuntó mucha gente con ganas de crecer. Creo que en ese grupo dirigente, cuerpo técnico, querían crecer, todos querían algo importante para Cambaceres, y por eso se logró. Luis, a modo de cierre, hay muchos de esos jugadores que miran habitualmente la página. ¿Querés decirle algo, dejarle un mensaje? No, bueno, en primer lugar, bueno, como siempre aprovecho para agradecerle a Chirola. Creo que Chirola le dio más al fútbol que lo que el fútbol le dio a Chirola. Creo que la historia, no solamente del club, sino del fútbol en general, del ascenso, realmente no ha sabido
interpretar la capacidad de un técnico como Daniel. El tema de Daniel, el agradecimiento eterno de la oportunidad que me dio, y obviamente creo que siempre voy a estar agradecido con él, y creo que te vuelvo a repetir, me parece que Daniel le dio al fútbol mucho más que lo que el fútbol le dio a Daniel. Y después a todos los jugadores que estamos conectados siempre, lo de siempre, agradecido por lo que le han dado al club, por lo que siguen queriendo al club, porque no hay un asado que yo llegue a Argentina y nos juntemos y no hablemos de Cambaceres, no hablemos de las cosas que queremos hacer, las cosas que quisiéramos poder brindarle al club. Yo creo que todos de alguna manera queremos estar cerca del club y poder, desde el lugar que nos toque, no importa el lugar, pero sí estar presente. Creo que hay una parte del club que está, me parece, debiéndole a este grupo de gente un lugar, porque creo que tienen mucho para darle al club, muchísimo, por historia, por lo que han hecho, y todos estamos en la misma. Nunca dejamos de hablar de Cambaceres como nuestro lugar de querer volver. Así que me parece que eso es una tarea pendiente por el club con este grupo. Ojalá que eso se pueda dar en algún momento, porque como decís vos, es un grupo que le dio mucho, tanto que le dio uno de los logros más importantes de toda su historia. Sí, por eso, y a mí me llama la atención, ¿no?, de que después de tantos años, y pasaron por muchos lugares, pasaron por varios equipos después de Cambaceres, sigan teniendo esa identidad con el club, ese sentido de pertenencia. Lo mismo me pasa a mí. O sea, yo hoy podríamos decir que estoy en un lugar de privilegio, trabajando en una de las ligas más importantes de América, y veo Cambaceres realmente con un romanticismo muy grande, ¿no? Y yo sé que en algún momento voy a trabajar en ese club, voy a volver a trabajar, porque todo da vuelta de alguna manera. Y sabés que tiene que ver con devolverle al club lo que todo el club nos dio a nosotros. Un poco tiene que ver con eso. Bueno, y seguramente cuando eso ocurra vas a ser muy bienvenido, porque dejaste un gratísimo recuerdo en la institución, con cada uno que hablamos, sobre todo los jugadores, hablan más allá de tu calidad como profesional, de tu calidad de persona, que obviamente no hace falta decirla, porque te hemos tratado, te conocemos y sabemos lo que sos como persona. Bueno, Gabriel, gracias. Realmente te agradezco esta comunicación, porque para nosotros que estamos tan lejos y en estos momentos tan difíciles, es importante tener un acercamiento a nuestros sentimientos, a nuestro lugar de pertenencia. Y entonces yo te agradezco mucho, Gabriel, que te hayas acordado de mí. Luis, te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande y saludos para todos, cuídense mucho.